La noche envolvía a la ciudad en un manto de oscuridad, rota únicamente por las luces intermitentes de helicópteros y los reflejos de incendios lejanos. En la azotea de un edificio abandonado, la Liga de Villanos esperaba en tensa calma. El aire estaba impregnado de un silencio extraño, roto ocasionalmente por los pasos nerviosos de Spinner, quien sujetaba con fuerza un par de espadas melladas y cubiertas de manchas oscuras, reliquias del hombre que tanto admiraba, Stein. ¿Cuánto más vamos a esperar?, gruñó Spinner, su voz cargada de impaciencia mientras inspeccionaba las espadas, una y otra vez, como si buscara consuelo en el metal dañado. Davi siempre llega tarde. No sé por qué seguimos confiando en que aparezca cuando lo necesitamos. Tranquilo, Spinner. Toga habló, su voz inusualmente apagada por las vendas que envolvían la mitad de su rostro y ocultaban su habitual sonrisa maníaca. Quizás está quemando algo bonito por ahí. ¿Es lo suyo, no? El comentario, aunque dicho con un intento de ligereza, no logró levantar el ánimo del grupo. Las heridas recientes todavía dolían, tanto física como emocionalmente. Toga se movía con cuidado, adaptándose a la ausencia de su brazo izquierdo, mientras sus ojos, ahora más sombríos, miraban hacia el horizonte sin ese brillo juguetón que solían tener. Tomura Shigaraki, sentado al borde de la azotea, parecía ajeno a la conversación. Sus dedos arañaban el concreto bajo él, dejando marcas irregulares. La capucha de su chaqueta le cubría parcialmente el rostro, pero cualquiera que lo conociera bien podría notar la tensión en su postura. Davi llegará cuando lo considere necesario, dijo sin mirarlos, su voz áspera cargada de indiferencia aparente. Enfóquense en mantenerse vivos, al menos hasta que decida qué hacer con ustedes. El tono de Shigaraki era seco y cortante, pero no despertó las habituales protestas en Spinner o Toga. Ninguno tenía energía suficiente para discutir. La última emboscada de las criaturas había dejado cicatrices profundas, tanto en sus cuerpos como en sus ánimos. Aquello no había sido una pelea entre héroes y villanos, sino una cacería, y ellos habían sido las presas. Toga giró la cabeza hacia Compress, quien permanecía más apartado, sentado sobre una caja rota. Aunque parecía intacto, había perdido su aire teatral. El brillo en su máscara y su pose relajada no lograban ocultar el peso en sus hombros. ¿Tú qué dices, Compress?, preguntó Toga, su tono suavizado por el cansancio. ¿Crees que esos monstruos volverán por nosotros? Compress levantó la mirada lentamente, como si las palabras de Toga hubieran atravesado una bruma de pensamientos oscuros. Querida Toga, si algo he aprendido en esta vida es que lo inesperado siempre encuentra su camino de regreso. Pero, hizo una pausa, retirándose la máscara para revelar una expresión seria. No es cuestión de si volverán. Es cuestión de cómo estaremos preparados cuando lo hagan. Un viento helado recorrió la azotea, haciendo que las vendas de Toga se agitaran y que Spinner ajustara las espadas contra su pecho. Shigaraki no reaccionó. Parecía completamente absorto en sus pensamientos. Su mirada estaba fija en un punto distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Finalmente, habló. Estos monstruos no son como los héroes. Su voz se hizo más grave, con un tono calculador que raramente usaba. No tienen un objetivo claro, ni una agenda. Solo destruyen. Y aunque odie admitirlo, su existencia amenaza incluso nuestros planes. Spinner dio un paso adelante, su agarre en las espadas tensándose. ¿Y qué vamos a hacer entonces?, preguntó, con un matiz de desesperación en su voz. ¿Esperar aquí hasta que uno de esos monstruos nos encuentre y nos mate, como a los demás? No me inscribí para esto, Shigaraki. Shigaraki giró lentamente la cabeza hacia Spinner, sus ojos carmesí brillando bajo la sombra de su capucha. La tensión entre ellos era palpable. No vamos a esperar. Se levantó, sus movimientos lentos pero cargados de autoridad. Vamos a encontrar su origen. Y cuando lo hagamos, los destruiremos desde la raíz. No voy a permitir que algo o alguien se interponga en mi camino, ni siquiera esas abominaciones. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de pasos se acercó desde la entrada de la azotea. Todos giraron hacia la puerta oxidada que crujió al abrirse. Davi apareció, su figura envuelta en su habitual chaqueta negra, con un aire despreocupado que parecía fuera de lugar considerando la tensión del grupo. ¿Llegué tarde a la fiesta?, preguntó con una sonrisa torcida, pero su mirada delataba que estaba tan afectado como los demás. Espero que no hayan empezado a llorar por mí. Davi, exclamó Spinner, claramente irritado. ¿Dónde demonios estabas?
Estamos aquí planeando cómo sobrevivir, y tú te apareces como si nada. Dabi ignoró el reproche y se acercó al borde de la azotea, apoyándose casualmente junto a Shigaraki. Sacó un cigarrillo y lo encendió con un leve chasquido de sus dedos, el brillo azul de su fuego iluminando brevemente las caras de sus compañeros. Andaba ocupándome de algunos problemas, murmuró, lanzando una bocanada de humo al aire. Esos monstruos, los vi de cerca. Están en todas partes, más organizados de lo que parecen. Si no hacemos algo, no va a quedar nada que conquistar. Shigaraki lo miró de reojo, evaluando sus palabras, antes de asentir ligeramente. Entonces, será mejor que empecemos a movernos, declaró, con una resolución que hizo eco en el silencio de la noche. Si queremos sobrevivir, tenemos que entender qué estamos enfrentando. Y más importante, cómo usarlo a nuestro favor. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaban pensando en héroes ni en sus objetivos habituales. Ahora, el enemigo era algo mucho más grande, algo que ni siquiera ellos podían controlar. Y aunque ninguno lo diría en voz alta, todos compartían un mismo pensamiento. ¿Y si ya es demasiado tarde? La noche continuaba, implacable, mientras la liga de villanos descendía las escaleras oxidadas del edificio abandonado. Cada paso resonaba como un presagio en el silencio, y el aire se sentía denso, cargado de tensión. El grupo sabía que el tiempo para la reflexión había terminado. Ahora solo quedaba actuar, aunque el camino estuviera plagado de incertidumbre. Dabi lideraba la marcha, su cigarrillo consumido dejando tras de sí un rastro tenue de humo. Shigaraki iba justo detrás, sus dedos jugueteando con el borde de su chaqueta, un hábito nervioso que no lograba ocultar su creciente frustración. Toga caminaba junto a Compress, ambos en silencio, mientras Spinner cerraba la formación, lanzando miradas furtivas hacia las sombras que parecían moverse a su alrededor. Cuando llegaron al nivel de la calle, los restos de la ciudad se extendieron frente a ellos como un cementerio en vida. Los edificios, antaño orgullosos, ahora eran esqueletos de concreto y metal. Coches volcados, cristales rotos y manchas oscuras decoraban las calles. Y lo más inquietante, un silencio que solo se rompía por el distante eco de pasos o un gruñido gutural que reverberaba en los callejones. ¿Cuál es el plan, jefe?, preguntó Spinner, rompiendo el silencio mientras ajustaba sus espadas. Su voz sonaba más controlada, aunque sus ojos no dejaban de escanear el entorno. Shigaraki se detuvo un momento, girando lentamente para enfrentar al grupo. Sus ojos brillaban con determinación, una mezcla peligrosa de rabia y obsesión. Nos dirigiremos al último lugar donde se avistaron esas criaturas, dijo, su voz firme. Necesitamos respuestas, y no las obtendremos escondiéndonos. ¿Y si nos encontramos con ellas de nuevo?, preguntó Compress, su tono más serio que de costumbre. No estamos en condiciones de otra pelea como la última. Shigaraki sonrió, un gesto frío y carente de humor. Entonces, descubriremos cuán lejos estamos dispuestos a llegar para sobrevivir. El grupo asintió, algunos con más convicción que otros. Dabi apagó el cigarrillo contra una pared cercana, dejando una marca quemada, y empezó a caminar nuevamente. Conozco un lugar donde podemos empezar, murmuró sin mirar atrás. Hay un viejo laboratorio subterráneo en las afueras de la ciudad. Si estas cosas tienen algún tipo de origen, alguien ahí podría saberlo. ¿Un laboratorio? Toga arqueó una ceja, su tono mezclando incredulidad y curiosidad. ¿Cómo sabes eso? Llamémoslo instinto, respondió Dabi con una sonrisa sarcástica. O tal vez, alguien dejó caer información en el lugar equivocado antes de morir. El camino hacia las afueras de la ciudad fue lento y metódico. Las calles parecían vivas, con las sombras jugando trucos en las esquinas y los edificios susurrando sus historias de desolación. En un momento, un gruñido bajo y gorgoteante se escuchó a la distancia, y todos se detuvieron en seco. ¿Qué fue eso?, susurró Toga, sus ojos escaneando frenéticamente la oscuridad. Nada bueno, dijo Compress, alzando ligeramente su máscara mientras preparaba una esfera en su mano. Manténganse juntos. El gruñido se transformó en un chillido que rasgó el aire, seguido de un sonido pesado, como garras arrastrándose por el pavimento. Desde un callejón cercano, una criatura emergió. Su cuerpo era una amalgama grotesca de extremidades desproporcionadas y piel corroída, con ojos que brillaban con un hambre antinatural. Dabi fue el primero en reaccionar, levantando una mano para lanzar una ráfaga de fuego azul.
Las llamas envolvieron a la criatura, que chilló y retrocedió, pero no cayó. En cambio, pareció regenerarse, sus heridas cerrándose rápidamente mientras avanzaba hacia ellos con una determinación aterradora. No funciona, gritó Dabi, retrocediendo mientras el monstruo se acercaba. Shigaraki avanzó, su mano levantada. Antes de que la criatura pudiera atacar, la tocó con sus dedos desnudos, desintegrando gran parte de su torso. Pero incluso eso no fue suficiente. El monstruo se tambaleó hacia atrás, su cuerpo parcialmente destruido, antes de detenerse y comenzar a reformarse. Son imparables, gritó Spinner, apuntando con una de sus espadas. Entonces cortémoslo hasta que no quede nada, rugió Compress, lanzando una de sus esferas que explotó contra la criatura, esparciendo sus restos por el suelo. Por un momento, el grupo pensó que habían ganado. Pero antes de que pudieran relajarse, las partes desmembradas comenzaron a moverse, reuniéndose lentamente en un punto central. Esto no es posible, murmuró Toga, su voz temblando mientras retrocedía. Corre, ordenó Shigaraki, su tono lleno de urgencia. No podemos enfrentarlo aquí. El grupo no necesitó más motivación. Corrieron por las calles en ruinas, con el sonido de las garras y los gruñidos persiguiéndolos. Cada paso los acercaba al laboratorio que Dabi había mencionado, pero la sensación de que no podrían escapar era ineludible. Finalmente, llegaron a las afueras de la ciudad, donde un edificio pequeño y destartalado marcaba la entrada al supuesto laboratorio. Shigaraki rompió la puerta de una patada, y todos se precipitaron hacia el interior. La puerta se cerró tras ellos, y el sonido de las criaturas cesó, como si una barrera invisible las mantuviera fuera. El grupo se desplomó en el suelo, jadeando por el esfuerzo. Pero antes de que pudieran relajarse, las luces parpadearon y una voz mecánica resonó en el interior. Acceso no autorizado detectado. Activando protocolo de contención. El sonido de pasos metálicos llenó el pasillo frente a ellos, y del fondo emergió algo aún más aterrador. Una figura humanoide, hecha de un metal negro que parecía absorber la luz, con ojos rojos brillando como brasas. Bienvenidos al Proyecto Génesis, anunció la figura con un tono frío e inhumano. Ustedes son ahora parte del experimento. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo bajo ellos cedió, arrastrándolos a una oscuridad aún más profunda. El zumbido monótono del monitor cardíaco fue lo primero que Izuku Midoriya escuchó al despertar. Su cuerpo se sacudió de golpe, y sus ojos verdes se abrieron con terror mientras intentaba incorporar su torso, solo para ser detenido por un dolor agudo en el pecho. Jadeando, miró a su alrededor. La habitación era pequeña, apenas iluminada por la luz fría de las lámparas fluorescentes del hospital. El aire olía antiséptico, y las sábanas de la cama eran ásperas al tacto. Tranquilo, chico. La voz grave y algo agotada de alguien lo sacó de su confusión. Frente a él, sentada en una silla de ruedas, estaba Rumiu Sagiyama, también conocida como Mirko. Pero esta no era la Mirko que Izuku recordaba. El corazón de Izuku se detuvo un instante al verla. Mirko estaba irreconocible. Su musculoso cuerpo, antes símbolo de fuerza inquebrantable, ahora estaba destrozado. Su pierna derecha faltaba por completo, reemplazada por un muñón vendado. Su brazo izquierdo estaba roto y colgaba inmóvil en un cabestrillo improvisado, y lo más perturbador era su rostro. Profundas cicatrices cubrían su piel bronceada, y uno de sus ojos estaba completamente blanco, con un parche cubriendo la cuenca vacía del otro. Aún así, su expresión mantenía una firmeza aterradora, una señal de que su espíritu seguía siendo indomable, a pesar de lo ocurrido. ¿Qué? Izuku intentó hablar, pero su voz salió como un murmullo ronco. Mirko alzó una mano para detenerlo. Relájate, Midoriya. Estás a salvo. Su tono era directo, pero no carecía de cierta preocupación. Te encontramos tirado en el suelo, hecho pedazos después de esa pelea con esa cosa. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran más de lo que quería admitir. El llamado de emergencia llegó tarde, pero algunos héroes fueron a la zona. Te sacamos justo a tiempo. Izuku parpadeó varias veces, intentando procesar lo que le decía. Su mente estaba inundada de recuerdos confusos. El sonido ensordecedor de Sirenead, los gritos de su madre, la sensación de sus propios huesos rompiéndose al chocar contra el edificio. Un escalofrío recorrió su columna. Mi mamá.
Preguntó de repente, sus ojos llenos de preocupación. Intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. Está bien, chico. Mirko señaló con un movimiento de su cabeza hacia la puerta. Está en la habitación de al lado. Tiene una pierna rota, pero está estable. Los médicos dijeron que se pondrá bien con algo de tiempo. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio, aunque su cuerpo seguía temblando. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose respirar con algo más de calma. ¿Y yo? ¿Qué me pasó? Preguntó finalmente, abriendo los ojos para mirar a Mirko directamente. Su voz era débil, pero su determinación brillaba en ella. ¿Por qué no estoy muerto? Mirko dejó escapar una breve risa amarga. Eso me gustaría saber también. Se inclinó un poco hacia adelante en su silla, sus ojos ahora fijos en los de Izuku. Pero si algo he aprendido en estos días, es que sobrevivir a estas cosas no siempre es una bendición. Izuku frunció el ceño, confundido. La expresión de Mirko se endureció, y su mirada adquirió un matiz oscuro, como si recordara algo que preferiría olvidar. No fue Sir Enead quien me hizo esto. Dijo, señalando sus heridas con un gesto vago. Fue otra de esas cosas. Un monstruo. Ni siquiera sé cómo describirlo, pero trataré. Tomó aire antes de continuar, como si las palabras le costaran salir. Era como una masa de carne retorcida. Sus extremidades eran demasiado largas, como si fueran restos de varios cuerpos cosidos juntos, y su piel parecía estar viva, moviéndose como si tuviera algo arrastrándose debajo. Pero lo peor eran sus rostros. Mirko hizo una pausa, y por primera vez, Izuku notó un temblor en sus manos. Tenía múltiples rostros humanos pegados a su cuerpo, cada uno gritando o llorando, como si estuvieran atrapados dentro de esa cosa. Izuku tragó saliva, su rostro pálido. No podía imaginarse enfrentarse a algo así. Se movía rápido, demasiado rápido para algo tan grande. Me atacó sin previo aviso mientras evacuábamos a unos civiles. Logré esquivar sus primeros golpes, pero, su voz se rompió brevemente. Me arrancó la pierna como si no fuera nada, y luego, empezó a reír. Una risa horrible, como un coro de voces deformadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Izuku no sabía qué decir. La descripción de Mirko era aterradora, pero lo que más lo inquietaba era su expresión. Por primera vez, veía algo parecido al miedo en los ojos de una de las heroínas más valientes que conocía. ¿Qué le pasó a esa cosa? Preguntó finalmente, su voz apenas audible. Mirko apretó los dientes. No lo sé. Logré alejarme lo suficiente antes de perder la conciencia. Cuando desperté, ya no estaba. Pero, no creo que haya desaparecido. Estas cosas no se van. Solo esperan. Izuku asintió lentamente, procesando todo. Sus manos se cerraron en puños sobre las sábanas. A pesar del miedo que sentía, había algo más ardiendo en su interior, una furia inquebrantable. Entonces, tenemos que detenerlas. Dijo con firmeza, mirando a Mirko con determinación. No sé cómo, pero no dejaré que estas cosas destruyan más vidas. Mirko lo miró durante un largo momento antes de asentir. Una débil sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en su rostro dañado. Ese espíritu, es lo que nos diferencia de ellos. Dijo suavemente. Pero no te precipites, chico. Esto no es como pelear contra villanos. Estas cosas, son un nivel completamente diferente. Izuku no respondió, pero en su mente ya había tomado una decisión. Si estas criaturas representaban una amenaza para todo lo que amaba, entonces haría lo que fuera necesario para detenerlas, sin importar el costo. El ambiente en la habitación se tornó pesado, como si la gravedad aumentara con cada segundo que pasaba. Izuku miró sus manos, debilitadas y temblorosas, tratando de encontrar algo que pudiera llamarse fuerza. El silencio fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose por el pasillo. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto con un uniforme de héroe desgastado. Era Aux, pero su usual actitud despreocupada estaba ausente. Su rostro estaba cubierto de una sombra de agotamiento, y sus alas, que solían brillar con un rojo vibrante, parecían apagadas, con plumas faltantes y otras cubiertas de hollín. Veo que estás despierto, Midoriyaya. Dijo Aux, con una voz que intentaba mantener la calma, aunque el peso de la situación era evidente. Izuku lo miró, tratando de leer la expresión del héroe. Había algo diferente en Aux, algo que lo hacía parecer más humano, más frágil. Antes de que Izuku pudiera responder, Aux continuó. Tenemos que hablar, y no hay tiempo para rodeos.
Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Las cosas están empeorando, y no sabemos cuánto tiempo más podremos mantener todo bajo control. ¿Qué quieres decir?, preguntó Izuku, su voz llena de preocupación. Aux suspiró y se inclinó hacia adelante, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran un peso que apenas podía cargar. Esas criaturas no son aisladas. Hemos recibido informes de avistamientos en todo el país. Sirenea, esa cosa que describió Mirko, y más. Algunas son incluso peores, si es que puedes imaginarlo. Hizo una pausa, y su mirada se endureció. Lo que enfrentaste fue solo el comienzo. Izuku sintió que un nudo se formaba en su estómago. Mirko asintió lentamente, como confirmando las palabras de Aux. No solo están apareciendo. Continuó Aux. Están organizadas. No sabemos cómo ni por qué, pero están atacando en patrones específicos, dirigidos a puntos estratégicos, ciudades importantes, rutas de evacuación, incluso hospitales. Están jugando con nosotros. El joven héroe se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con una mezcla de miedo y resolución. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz llena de determinación a pesar de las circunstancias. Aux lo miró, evaluándolo. Luego, se enderezó y habló con un tono más grave. Hay un grupo de héroes y militares trabajando juntos en lo que llamamos el Proyecto Resistencia. Es nuestra última esperanza para entender qué está pasando y cómo detenerlo. Necesitamos gente como tú, Midoriya. No solo por tu Kirk, sino por lo que representas. Izuku abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, un estruendo resonó en la distancia. Las ventanas del hospital temblaron, y las luces parpadearon brevemente. Aux maldijo por lo bajo y sacó un comunicador. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, mientras ajustaba su dispositivo para sintonizar la frecuencia de emergencia. La respuesta llegó rápidamente, la voz de un operador sonando con desesperación. Tenemos un ataque en el distrito Shinjuku. Se reporta una criatura de gran tamaño, no, son dos. Ambas se dirigen hacia el centro de la ciudad. Necesitamos refuerzos de inmediato. El rostro de Aux se tensó mientras guardaba el comunicador. Mirko frunció el ceño y se inclinó hacia Izuku. No estás en condiciones de pelear, chico, dijo con severidad. Quédate aquí. Izuku negó con la cabeza, luchando por levantarse de la cama. Su cuerpo protestaba, pero su voluntad era más fuerte. No puedo quedarme aquí mientras las personas están en peligro, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Si esto es solo el comienzo, entonces tenemos que enfrentarlo ahora. Aux lo miró, evaluando su determinación. Finalmente, asintió con un suspiro resignado. Bien, pero no te alejes de nosotros. Esto no es una pelea típica, Midoriya. Si pierdes el control, no habrá segunda oportunidad. Mirko chasqueó la lengua, claramente en desacuerdo, pero no dijo nada. Sabía que detener a Izuku sería inútil. En cambio, ajustó su posición en la silla de ruedas, mirando a Aux. Yo también voy, dijo con firmeza. Mirko, empezó Aux, pero ella lo interrumpió. No tengo nada que perder. Si estas cosas nos van a destruir, prefiero estar en la línea de frente. Aux asintió lentamente y luego se giró hacia Izuku. Prepárate. Vamos a necesitar cada gramo de valentía que tengas, porque esto no va a ser bonito. Mientras se preparaban para partir, Izuku sintió que algo cambiaba dentro de él. El miedo seguía ahí, pero también había algo más profundo. Una chispa de esperanza, un deseo ardiente de proteger lo que quedaba de su mundo. Aferrándose a esa emoción, dio un paso hacia lo desconocido, sin saber si regresaría, pero decidido a luchar hasta el último aliento. La atmósfera en el escondite de la Liga de Villanos era tensa, impregnada de un aura de desesperación y ansiedad contenida, tras escapar de donde estaban atrapados unas horas antes. Acto seguido, el grupo estaba reunido en torno a una mesa vieja y desgastada, iluminada por la luz parpadeante de una única bombilla que colgaba del techo. Los ojos de Tomura Shigaraki se movían inquietos entre los miembros de la Liga, su rostro delgado y demacrado revelando su creciente impaciencia. La ciudad está cayendo a pedazos, gruñó, golpeando la mesa con su mano vendada, levantando un pequeño polvo acumulado. Y aquí estamos, escondidos como ratas mientras esos monstruos de otro mundo hacen el trabajo que debería ser nuestro. Dabi, recostado despreocupadamente contra una pared cercana, dejó escapar una risa seca y sarcástica.
¿Realmente quieres enfrentarte a esas cosas, Tomura? Preguntó, levantando una ceja mientras cruzaba los brazos. Porque si lo haces, no contarás con mi ayuda. Esas abominaciones no son héroes. No siguen reglas. Son puro caos, y nosotros, hizo una pausa para enfatizar, no somos imbéciles para tirarnos de cabeza contra algo que no entendemos. Y Miko Toga, sentada en una esquina con las piernas cruzadas, jugueteaba distraídamente con un cuchillo. Su sonrisa habitual estaba ausente, reemplazada por una expresión de inquietud. Davi tiene razón. Esos monstruos son raros. Ni siquiera sangran bonito. Su voz tenía un tono de disgusto infantil, pero sus ojos reflejaban un miedo latente. ¿Por qué no dejamos que los héroes los manejen y nos enfocamos en sobrevivir? Sobrevivir no es suficiente. La voz de Kurohiri resonó desde las sombras, su tono calmado pero firme. Si no actuamos ahora, perderemos nuestra oportunidad de ganar ventaja. Los héroes están debilitados, desorganizados. Esta es nuestra oportunidad de tomar el control o al menos escapar de esta maldita zona antes de que todo se derrumbe. Shigaraki se frotó el cuello, el gesto nervioso que realizaba cuando estaba al borde de perder el control. La ira hervía dentro de él, pero sabía que sus camaradas tenían razón. Estos monstruos habían cambiado las reglas del juego. Lo que antes era una guerra entre héroes y villanos ahora era una lucha desesperada por la supervivencia. Muy bien, dijo finalmente, su voz tensa pero controlada. Entonces, necesitamos un plan. Kurohiri, ¿puedes crear un portal lo suficientemente grande como para sacarnos de aquí y llevarnos a un lugar seguro? El hombre de sombras inclinó la cabeza, pensativo. Puedo intentarlo, pero mi energía se ha visto afectada por, hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada, por las alteraciones en el ambiente. Estas criaturas no solo afectan a los humanos, también están interfiriendo con las habilidades de los quirks. No será fácil, y hay un riesgo de que algo salga mal. ¿Salir mal? Repitió Spinner, quien hasta ese momento había permanecido callado. Su expresión era de preocupación genuina. ¿Qué quieres decir con salir mal? ¿Que terminemos siendo arrastrados a otro lugar lleno de esas cosas? Kurohiri no respondió directamente, pero su silencio fue suficiente para llenar la habitación de incertidumbre. No tenemos otra opción, intervino Shigaraki, su tono decidido. Quedarnos aquí no es una opción. Si estas cosas llegan a nosotros, estamos muertos. Al menos intentarlo nos da una posibilidad. Davi chasqueó la lengua, pero no protestó. Toga dejó escapar un pequeño suspiro, mirando su cuchillo como si considerara usarlo en cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Entonces es un trato. Nos movemos. Pero más nos vale encontrar un lugar lejos de esas criaturas, dijo, finalmente poniéndose de pie. Porque si no, no tendremos que preocuparnos por los héroes o por la policía. Estaremos muertos antes de que alguien siquiera nos encuentre. ¿Y qué hay de nuestras metas? Preguntó Spinner, su voz cargada de incertidumbre. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos planeado lo estamos abandonando. Shigaraki lo miró fijamente, su expresión endurecida. No estamos abandonando nada, respondió. Esto no es el fin. Es un nuevo comienzo. Pero para llegar allí, primero tenemos que sobrevivir. Kurohiri asintió y comenzó a preparar el portal, sus sombras retorciéndose y formando un remolino oscuro en el centro de la habitación. Todos los presentes observaron con cautela, conscientes de que este era un momento decisivo. Mientras el portal crecía y la energía en la habitación se intensificaba, un extraño zumbido llenó el aire, haciendo que todos los miembros de la liga intercambiaran miradas de preocupación. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Toga, su cuchillo ahora firmemente en su mano. Kurohiri frunció el ceño, o al menos lo pareció, a través de las sombras. Algo está interfiriendo. Antes de que pudiera terminar, un chillido aterrador, como si miles de uñas rasparan una pizarra, resonó desde el portal. La energía comenzó a fluctuarse, y la forma estable del remolino se distorsionó. ¡Cuidado!, gritó Shigaraki, retrocediendo justo cuando una figura grotesca comenzó a emerger del portal. La criatura era enorme, una amalgama de extremidades humanas retorcidas y deformadas, sus ojos brillando con un rojo sobrenatural mientras su cuerpo parecía moverse en direcciones imposibles. Davi encendió sus llamas al instante, pero incluso él parecía dudar. ¿Qué diablos es eso?, exclamó, retrocediendo mientras las llamas azules envolvían la sala. La Liga de Villanos, en su intento de escapar, había llamado la atención de algo mucho más oscuro y peligroso.
Y ahora, estaban cara a cara con el abismo. El silencio en la habitación fue quebrado por un alarido gutural que parecía provenir de lo más profundo del portal, una cacofonía que hizo que el aire pareciera vibrar. La criatura que había emergido era un ser imposible de describir con lógica humana. Sus extremidades retorcidas eran demasiado largas y angulosas, como si desafiaran la anatomía básica, y su cabeza, desproporcionadamente grande, albergaba una boca llena de dientes irregulares que no encajaban entre sí. Pero lo peor eran sus ojos, orbes de un rojo pulsante, brillando con una malevolencia casi tangible. Kurohiri, ciérralo. Gritó Shigaraki, su voz más aguda de lo habitual. Kurohiri extendió sus sombras hacia el portal, pero algo estaba mal. La criatura, con una velocidad inhumana, lo atravesó y lo derribó al suelo antes de que pudiera reaccionar. El impacto envió una onda de energía que desestabilizó a los demás, haciendo que el remolino negro del portal se cerrara abruptamente, atrapándolos en la habitación con esa abominación. Davi fue el primero en reaccionar. Las llamas azules se alzaron a su alrededor, llenando el aire con un calor abrasador mientras las lanzaba directamente hacia la criatura. «Muere, maldita sea», rugió. Pero el fuego no tuvo efecto. La criatura avanzó, sus movimientos erráticos y casi mecánicos, mientras la piel que tocaban las llamas se regeneraba al instante, como si estuviera hecha de algo mucho más resistente que carne. «No sirve de nada», gritó Spinner, intentando mantenerse firme, aunque sus piernas temblaban visiblemente. Antes de que alguien pudiera pensar en un nuevo ataque, la criatura se abalanzó sobre Davi. Un brazo delgado pero increíblemente fuerte lo golpeó en el pecho, lanzándolo contra la pared con un crujido sordo. El villano cayó al suelo, su cuerpo retorcido en un ángulo imposible. Y Miko Toga soltó un chillido, su cuchillo temblando en sus manos. Corrió hacia la criatura con una velocidad impresionante, buscando un punto débil, pero apenas logró acercarse cuando un segundo brazo, más largo que el primero, se alargó de manera antinatural y la atrapó en el aire. La criatura la sostuvo frente a su rostro deforme, como si la estuviera estudiando, y luego la apretó con una fuerza abrumadora. El sonido de huesos rompiéndose resonó en la habitación antes de que el cuerpo sin vida de Toga cayera al suelo como una muñeca rota. «No, no, no», balbuceó Spinner, retrocediendo hacia la esquina mientras su respiración se aceleraba. Shigaraki, con su Kirk activado, cargó hacia la criatura en un intento desesperado de desintegrarla. Sus dedos apenas rozaron la piel de la cosa antes de que un tentáculo emergiera de su torso, atravesando el estómago del líder de la liga. Shigaraki miró hacia abajo, su expresión congelada en una mezcla de incredulidad y agonía, antes de ser lanzado hacia un lado como un peso muerto. «Kurohiri, haz algo», gritó Spinner, pero el hombre de sombras apenas podía levantarse del suelo, debilitado y rodeado por las energías residuales del portal. El sonido de pasos pesados resonó desde el pasillo fuera de la habitación. Por un momento, Spinner pensó que era ayuda, pero cuando la puerta se derrumbó, lo que entró fue aún peor. Otra criatura, más alta y delgada, con una cabeza en forma de antena y extremidades que parecían alambres retorcidos, se unió a la masacre. Esta vez, no había lugar para correr. Spinner apenas tuvo tiempo de gritar antes de que una de las nuevas criaturas lo levantara del suelo, desgarrándolo en dos con una facilidad aterradora. Kurohiri, consciente de que era el único sobreviviente, intentó una última vez abrir un portal, pero su esfuerzo fue interrumpido cuando la primera criatura lo alcanzó. Su cuerpo de sombras luchó por resistir, pero un grito desgarrador marcó el fin de su existencia. La habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de goteo de la sangre y el ocasional crujido de huesos siendo triturados por las criaturas. Las abominaciones permanecieron allí por un momento, como si disfrutaran de la devastación que habían causado. Luego, sin aviso alguno, desaparecieron, sus formas imposibles desvaneciéndose como humo al viento. La Liga de Villanos, una vez temida y odiada, había sido erradicada en cuestión de minutos. No por héroes, sino por algo mucho más oscuro. Afuera, el caos continuaba. Las calles estaban llenas de gritos y el cielo seguía teñido de un rojo antinatural. La ciudad había perdido no solo a sus héroes, sino también a sus villanos. Ahora, solo quedaba el terror absoluto.
El cuartel del Frente de Liberación Paranormal, oculto en las profundidades de una zona montañosa, se alzaba como una fortaleza imponente, iluminada por antorchas y rodeada de soldados listos para el combate. En el centro de todo, Redestro se encontraba en una plataforma elevada, su silueta destacando bajo un juego de luces que resaltaban su imponente figura. La sombra del caos que se cernía sobre el país parecía haber reforzado su convicción. Con un ademán, Redestro ordenó silencio a los cientos de soldados congregados frente a él. Sus movimientos eran calculados, seguros. Vestido con su impecable traje y con el característico aparato metálico que le cubría sus piernas dañadas, proyectaba autoridad y una visión de poder que resonaba entre sus seguidores. Camaradas. Su voz, amplificada por altavoces ocultos, resonó como un trueno en la caverna. Hemos soportado los ataques de héroes hipócritas, de villanos traidores y de un sistema podrido que busca reprimirnos. Pero ahora enfrentamos una amenaza distinta. Algo que no entiende de fronteras, alianzas o ideologías. Estas criaturas, hizo una pausa, su expresión endureciéndose. Estas aberraciones son la prueba de que la naturaleza misma está en contra de este mundo tal como está. El murmullo de los soldados se intensificó, inquietos por el peso de las palabras de su líder. La mayoría ya había oído los rumores, relatos de abominaciones que diezmaban ciudades enteras, dejando atrás únicamente muerte y destrucción. Skeptic, uno de los estrategas clave del frente, observaba desde un panel de control cercano, rodeado de pantallas que mostraban imágenes en tiempo real de diferentes puntos del país. Las criaturas estaban en todas partes, moviéndose con una precisión aterradora. Incluso con sus habilidades analíticas, Skeptic no lograba comprender cómo podían coordinarse tan eficazmente. Esto no es solo un ataque aleatorio, dijo Skeptic en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. Alguien o algo los controla. Y si no lo descubrimos pronto, estaremos tan perdidos como los demás. A su lado, Geten, el usuario de hielo del frente, permanecía en silencio, con una mirada gélida fija en la pantalla que mostraba una ciudad en llamas. Las llamas no eran naturales, parecían devorar el aire mismo, dejando un vacío inquietante a su paso. Redestro continuó su discurso, dirigiéndose a las dudas que veía en los rostros de sus seguidores. No somos como ellos. No somos simples peones esperando ser aplastados. Golpeó la barandilla con un puño, su ira contenida resonando en cada palabra. Somos el Frente de Liberación Paranormal. Hemos jurado crear un nuevo orden, uno donde los fuertes gobiernen y los débiles encuentren su lugar bajo nuestras reglas. Estas criaturas no cambiarán eso. Desde la multitud, un soldado levantó la voz, temblorosa pero cargada de valentía. Señor Redestro. Con todo respeto, estas criaturas no son como los héroes. No podemos simplemente enfrentarlas con fuerza bruta. Son algo más allá de nuestra comprensión. El líder fijó su mirada en el soldado, su expresión severa, pero no hostil. Tienes razón, dijo finalmente, para sorpresa de todos. No podemos enfrentarlas solo con fuerza. Pero no olviden, camaradas, que nosotros también somos algo más allá de su comprensión. Tenemos los recursos, la voluntad y las habilidades para no solo sobrevivir, sino para vencer. Y cuando lo hagamos, dominaremos este mundo, incluso más allá de lo que soñamos. Skeptic se acercó a Redestro, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y resolución. Señor, con todo respeto, necesitamos algo más que palabras. Los números están en su contra, y nuestras defensas, aunque robustas, no soportarán un ataque directo. He analizado sus patrones. Estas criaturas se sienten atraídas por los núcleos de poder. En cuestión de horas, estarán aquí. Redestro asintió lentamente, procesando la información. Luego, se giró hacia Geten, su segundo al mando en combate. Geten, prepara una línea de defensa avanzada. Quiero que los detengas antes de que lleguen a las puertas. Usa lo que sea necesario. El estratega de hielo inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la orden sin cuestionarla. Entendido, dijo con frialdad, antes de retirarse rápidamente para organizar a los soldados. Mientras tanto, Trumpet, otro miembro clave del frente, se adelantó para hablar con Redestro. Señor, no podemos dejar de lado nuestra misión principal. Si desviamos demasiados recursos a este problema, los héroes aprovecharán para atacarnos. Redestro lo interrumpió, alzando una mano. Trumpet, la misión sigue siendo la misma, un nuevo orden. Estas criaturas son una prueba de que el viejo sistema no puede sostenerse.
Si las controlamos, no habrá héroe que se interponga en nuestro camino. Trumpeta sintió, aunque su preocupación no desapareció del todo. El frente estaba caminando sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podría significar su fin. El discurso de Redestro terminó con un clamor unificado de sus soldados, aunque las dudas persistían en sus mentes. Mientras el frente comenzaba a movilizarse, las primeras señales del enemigo aparecieron en las pantallas de Skeptic. Figuras deformes y espeluznantes moviéndose en sincronía hacia la fortaleza. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Mientras tanto, el océano Pacífico estaba despejado, excepto por una pequeña aeronave militar, que surcaba las alturas con un propósito claro. Dentro de la cabina, rodeada de pantallas de monitoreo y mapas tácticos, se encontraba Kathleen Bate, mejor conocida como Staran Stripe, la heroína número 1 de Estados Unidos. Su cabello rubio ondeaba ligeramente con el movimiento del aire acondicionado del avión, mientras sus ojos azules estaban fijos en las transmisiones de emergencia provenientes de Japón. «Esto es una locura», murmuró uno de los pilotos. Su voz, aunque firme, delataba un matiz de inquietud. «Todo el país está reportando incidentes, criaturas imposibles. ¿Qué significa eso?». Staran Stripe cruzó los brazos sobre su pecho, la mandíbula tensa. No necesitaba que le explicaran nada más. Las imágenes que había visto en los vídeos de evacuación eran más que claras. Los héroes japoneses estaban siendo superados, no por villanos, sino por algo mucho peor. Entidades desconocidas que desafiaban no solo la lógica, sino también la capacidad de cualquier Kyok. «Esto no es solo Japón», dijo Kathleen, su voz grave y cargada de determinación. «Si no intervenimos, estas cosas no se detendrán en sus fronteras». «¿Cuántos países están ya en alerta?». El operador táctico, sentado a su derecha, revisó rápidamente las transmisiones globales. Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Rusia, hasta ahora solo se reportan apariciones esporádicas fuera de Japón, pero los focos están creciendo. Las Naciones Unidas están considerando declarar una emergencia global. Considerando, Kathleen apretó los puños. Mientras ellos debaten, la gente está muriendo. Ella se giró hacia el piloto principal. ¿Cuál es nuestra ETA? Estamos a menos de 15 minutos del espacio aéreo japonés, respondió el piloto. Pero no hemos recibido autorización para intervenir. Todo el sistema de comunicaciones de Japón está saturado. No necesitamos autorización para salvar vidas, replicó Kathleen, su voz firme como el acero. Diríjanse a la costa más cercana. Necesitamos un punto de entrada. El avión vibró levemente mientras descendía en altitud. A través de la ventana, Kathleen pudo ver el resplandor rojizo en el horizonte, una señal inequívoca de la destrucción que estaba ocurriendo en tierra firme. Sus pensamientos se dirigieron a los héroes que todavía luchaban. Olmid siempre había hablado de la perseverancia y el sacrificio de sus colegas japoneses, y ahora, más que nunca, ellos necesitaban ayuda. Estableceré las reglas de mi territorio en cuanto toquemos tierra, anunció Kathleen, más para sí misma que para el equipo. Sus palabras estaban impregnadas de la confianza que siempre había inspirado a su nación. No importa lo que sean esas cosas. Si respiran, si existen, podemos vencerlas. Un operador técnico giró su silla hacia ella, su rostro pálido. Señorita Kathleen, acabo de recibir un video en tiempo real. Uno de los héroes japoneses, Edge Rider, fue abatido por una de esas criaturas. Su Kirk ni siquiera pudo ralentizarla. Staran Stripe cerró los ojos por un momento. Edge Rider era un héroe respetado, conocido por su habilidad para enfrentar amenazas con calma y precisión. Si él había caído, eso significaba que el desafío era incluso mayor de lo que había anticipado. Pero el miedo no era algo que ella permitiera que se arraigara en su mente. Héroes caen todos los días, dijo, abriendo los ojos con un brillo de determinación que parecía cortar la tensión en la cabina. Pero mientras uno de nosotros siga en pie, seguiremos luchando. El avión comenzó su aproximación a las costas japonesas. Desde la altura, Kathleen pudo distinguir la devastación: edificios colapsados, carreteras destrozadas, vehículos abandonados en medio de un éxodo desesperado. Pero lo que más llamó su atención fue una figura alta y delgada, de pie en la cima de un edificio semiderruido. Era Sirenea, su forma esquelética y macabra proyectando una sombra aún más larga bajo la luz rojiza del cielo. Kathleen inspiró profundamente, su mente ya formulando un plan.
Si estas criaturas eran más que simples monstruos, si representaban una amenaza al nivel de un desastre natural o un cataclismo global, entonces ella no podía fallar. Prepárense para el descenso, ordenó, colocándose el casco y ajustando los guantes reforzados con Kevlar. Vamos a enseñarle a esas cosas que no tienen cabida en este mundo. Mientras el avión descendía, Kathleen murmuró para sí misma una frase que había aprendido de su mentor. Porque mientras respiremos, la esperanza nunca será solo un sueño. Hola a todos. Aquí es Correcte Multiverse, trayéndoles este pequeño mensaje para cerrar el año con broche de oro. Primero que nada, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por cada like, cada comentario y por creer en este proyecto que empezó como un simple sueño. Estamos a nada de alcanzar los 1,000 suscriptores, y eso no sería posible sin ustedes. Este año ha sido increíble, lleno de momentos memorables y mucho aprendizaje. Pero créanme cuando les digo que lo mejor está por venir. En los próximos meses, se vienen cosas muy interesantes para el canal, nuevas historias, colaboraciones especiales y contenido que, estoy seguro, les va a encantar. Así que sigamos creciendo juntos, explorando los confines del multiverso y creando una comunidad donde todos podamos compartir nuestra pasión por los temas que nos gustan. Les deseo un feliz año nuevo, lleno de salud, éxito y muchas aventuras. Gracias por ser parte de esta familia de Correcte Multiverse. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y que comience un año épico.